Gracias, Fer. Hola, buenos días a todos las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto estar con ustedes en nuestra sesión de webinar. Hoy hablaremos sobre la prueba y el compliance, desde la prevención hasta el dictamen pericial. Vamos a hacer un recorrido desde cómo surge el compliance hasta su valoración y su utilidad en procesos judiciales o procesos regulatorios. Este recorrido será realizado a través de nuestro equipo, hoy integrado por Gabriel Calvillo, por Fernando Ceballos, por Gabino Molina y quien les habla, Francisco Santana. En la presentación veremos que Gabriel Calvillo es consejero de Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, con fuerte experiencia en el litigio penal y estratégico, consultor, ex procurador ambiental aquí en México. Tenemos también a Gabino Molina, que es abogado egresado de la Universidad Regiomontana, con maestría en Derecho Fiscal, director de Compliance de HEB México. También contamos hoy con Fernando Ceballos, que es CEO y fundador de Forensic and Compliance, experto en la norma ISO 37001, coordinador académico del programa del TEC de Monterrey Ética en Cumplimiento, y socio fundador y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, y quien les guiará hoy como moderador, Francisco Santana, que soy abogado y socio consultor de Fancy Consulting Group. Hoy hablaremos sobre compliance y el dictamen pericial y la prueba. Y vamos a partir de algo muy importante. En primer lugar, ¿cuándo comienza la prueba de compliance? En ese aspecto vamos a girar sobre cuatro contenidos temáticos. Hablaremos sobre aspectos comunes y diversos de la prueba de compliance, tanto en la parte laboral, de banca, valores, administrativa, esos aspectos regulatorios o regulados que definen y guían al compliance, que tienen una supervisión sobre aspectos de compliance en determinadas organizaciones, y en especial también sobre aquellas organizaciones no sometidas a regulaciones, pero que requieren del compliance para sus actividades. Okay. Hablaremos sobre aspectos probatorios, la carga de la prueba, y llegaremos a hablar sobre el dictamen pericial, su utilidad, su importancia, su necesidad. Es necesaria visualizar un tema de dictamen pericial cuando surge el compliance. Entonces queremos comenzar con una interrogante. ¿Cuándo surge el compliance? ¿Qué nos dices al respecto, Gabino? Por favor, les pedimos apoyo en silenciar sus micrófonos a nuestros amigos participantes. Y también quiero reiterar que las preguntas y toda interacción, siéntese con toda voluntad de poner sus preguntas en el chat y tengamos este espacio y este foro para poder discutir y discutir temas prácticos, temas técnicos. Vamos a ver muchos ejemplos, muchos casos, y que sea de enriquecimiento para todos. Una vez más, las preguntas en el chat y bienvenidos todos. Gabino. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cuándo empieza la prueba? A ver, la prueba inicia básicamente con la convicción de la alta dirección del organismo en desarrollar o contar con un sistema de gestión de cumplimiento, ya que si no empezamos con ese punto, difícilmente se podrá contar con un sistema o plataforma que de manera eficiente aporte la evidencia para demostrar en juicio que los eventos o el riesgo materializado se llevaron a cabo sin la participación de la empresa. Es decir, si en este evento estamos hablando de una prueba pericial en el contexto de un sistema de cumplimiento, esto nos pone entonces en un escenario de litigio. Si estamos hablando de un litigio, consecuentemente se materializó el evento que detona los factores de riesgo. Algo entonces eventualmente salió mal. Pero vamos a retroceder un paso atrás, ¿no? Al origen, o sea, para empezar a definir cuál fue eventualmente el defecto en el control de la organización, o bien si hablamos de un riesgo residual o se puede incluso atribuir un acto a un hecho individual negligente o doloso de una o varias personas, pues evidentemente para definir eso necesitamos tener una estructura de cumplimiento. Y una estructura de cumplimiento que eventualmente vaya de la mano de dos elementos importantes, de tu estructura de gobernanza o de gobierno corporativo y de un sistema de gestión de riesgos.
La virtud de esto es que es perfectamente adaptable. Es decir, aquí el tamaño no importa. Puede ser una empresa grande, puede ser una mediana o incluso una pyme. Lo importante empieza con lo que iniciamos en la plática, con la convicción de la alta dirección o con la convicción del dueño, si estamos hablando de empresas unipersonales. Entonces, de ahí empieza, de la convicción para el desarrollar un sistema de cumplimiento. Ahí empieza la prueba. Muchas gracias, Gabriel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo coincido con Gavino. La prueba del compliance empieza a configurarse desde el diseño mismo del sistema. Yo diría un paso antes, desde la comunicación de la voluntad de apegarse al sistema normativo de la alta dirección. Entonces, creo que lo primero que un fiscal debería abordar, ¿no? Digamos, es cómo inició, previo a un evento delictivo, cómo inició la organización su estrategia de diseño. De hecho, digamos, una fuente interesante para hablar de este tema son los guidelines del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que, como saben, formulan 3 preguntas muy puntuales sobre este tema. Y la primera de ellas es si el programa de compliance está bien diseñado. Y para empezar a resolver estos temas, podemos romper en muchas preguntas más, pero yo me quedaría con la primera. El sistema de compliance, realmente hay un compromiso de la alta dirección para implementarlo. Y lo segundo, si realmente identifica las actividades, por lo menos desde el punto de vista penal, en cuyo ámbito se puede cometer un acto delictivo, es decir, si aplica un enfoque basado en riesgo. Sería impensable, por ejemplo, hablar de un compliance en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, de lavado de dinero, si no iniciamos con el análisis de riesgos, si no sabemos en qué parte de las operaciones de una institución financiera, por ejemplo, pueden utilizarse perfectamente para hacer lavado de activos. Entonces, yo coincido con Gavino, es un tema de diseño, o sea, tenemos que hablar del diseño y desde ahí estamos ya preconfigurando la prueba para el nivel procesal. Y sobre el diseño tenemos que iniciar necesariamente con el enfoque basado en riesgo, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí en este momento, a reserva de irlo complementando. Fernando, ¿cuándo comienza la prueba de compliance? Bueno, nuevamente buenos días a todos. La prueba de compliance comienza desde la estructura y las bases fundamentales de la organización. Es decir, cuáles son los fundamentos y la gobernanza de la organización con relación a qué, con relación a su control interno, con relación a sus políticas, con relación a sus procedimientos, con relación a sus KPIs, con relación al monitoreo, con relación al a las investigaciones internas y a los planes de remediación que lleva y conlleva a básicamente a todo lo que lleva a la mejora continua. Entonces, mismo y vamos a ver esto el día de hoy, y es el compromiso de la alta dirección, y coincido con Gavino y con Gabriel, es el compromiso de la alta dirección nos lleva y conlleva la gobernanza y cómo esto se va a ir aplicando al programa. Ojo, no sé que se registraron muchas personas de diversas partes de América Latina. El contexto de la pericial de compliance, la prueba y el compliance es un concepto nuevo. Vamos a ver casos, pero lo importante es que ustedes identifiquen y vean de dónde nace, cuál es el origen, y este origen tiene que comenzar con toda la estructura base procesal de procedimientos, de políticas y controles y riesgos, que no es un tema de decir dime si hay riesgos o no riesgos. Entonces simplemente es entender el proceso, el mapeo de procesos y contener y evaluar esos riesgos que se presentan a lo largo y ancho de la organización. Entonces, y son riesgos que también pueden ser externos, pueden ser internos, y es una metodología muy amplia que podemos discutir y vamos a discutir más adelante. Entonces podemos tener como punto de referencia de que la prueba de compliance, entendida en sentido general, se inicia desde el mismo momento en que se comienza a diseñar el sistema de compliance, ¿no? El programa de cumplimiento, el modelo de prevención,
desde que se inician las entrevistas, la valoración de riesgos, el diseño de políticas, todos estos elementos nos van dando evidencia de que se está implementando, que es un programa real, que no es un fake compliance o paper compliance. ¿Qué les parece si partiendo de la experticia de cada uno de ustedes, porque contamos aquí con 3 personas de distinta índole, ¿no? Gavino trabaja para una organización privada como director de cumplimiento, tiene amplia experiencia en organizaciones privadas en esas áreas, además de ser académico. Gabriel es litigante y consejero de un despacho de abogados y trabaja constantemente tiene esa interacción constante, ya el compliance vivo, ¿no? El compliance bajo presión, cuando se ha materializado un riesgo de los previstos o no en las matrices. Fernando, como consultor y académico, también diseña y audita programas de cumplimiento. ¿Qué les parece si giramos nuestra conversación en unos casos? Entonces podemos pivotar nuestra plática de hoy sobre 3 supuestos de hecho muy sencillos, pero que se dan en el día a día, a veces de forma oculta, a veces de forma evidente y noticiosa, pero son hechos a los cuales podemos hablar con identidad todos los presentes aquí, de nuestros visitantes y asistentes de Latinoamérica. Por ejemplo, un supuesto de hecho hipotético: muere un trabajador al caer de un andamio. Otro supuesto: se descubre un esquema de trata de personas en donde se vincula a un grupo hotelero. ¿O qué tal si se denuncia que una empresa de inversiones maneja un esquema piramidal tipo Ponzi, ¿no? Si partimos de la calificación de estos hechos, podemos evidenciar que son 3 hechos que prototípicamente suelen estar regulados en nuestras legislaciones a través de una figura penal. Y muchas veces esa figura penal, accidente laboral, homicidio involuntario, homicidio doloso de un trabajador, trata de personas, fraude en las inversiones, asociación delictiva, muchas veces estos supuestos van incluso regulados por una norma penal, pero que establece una sanción a la persona jurídica, bien de forma directa, a través de una condena impuesta a la persona física, indirecta, perdón, o bien de forma directa a través de un procedimiento específico en el cual la persona jurídica habrá de defenderse en igualdad de condiciones junto a la persona moral habrá de defenderse en igualdad de condiciones junto a la persona física involucrada. Entonces aquí hablamos sobre supuestos de hecho que pueden generar responsabilidad penal de la persona física que omitió un control, o de la persona moral que está inmersa por un defecto organizacional, o incluso responsabilidades de índole administrativo si se tratan de temas regulatorios o de temas civiles. Entonces, ante esas hipótesis, ¿cómo comenzamos el abordaje al visualizar un programa de cumplimiento en estas organizaciones, o que estas organizaciones no cuenten con un programa de cumplimiento? ¿Cómo comenzamos ese abordaje? ¿Qué nos dice Gavino? Bueno, como podemos observar, son 3 eventos muy disímbolos. 3 eventos disímbolos que se dan en escenarios igualmente disímbolos. Es decir, ¿a qué me refiero? A que tienen las empresas o las actividades tienen una naturaleza totalmente distinta una de otra. Esto nos lleva a un primer elemento cuando desarrollas tus sistemas de gestión. El primer elemento es el conocimiento de tu empresa, el conocimiento de la organización. ¿Sí? Sin no podrás avanzar o no podrás construir. Por lo menos, y no soy penalista, pero quiero suponer que las legislaciones penales guardan cierto estándar. Eventualmente la legislación penal en lo concerniente a personas jurídicas, lo que tratan es que la empresa demuestre que cumplió el control. ¿Sí? ¿Para qué? Para diluir la responsabilidad.
Luego, entonces, ¿qué debemos de hacer? Si ese es el objetivo, ¿qué debemos de hacer para tener un escenario, una plataforma que, eficaz o eficiente que demuestre ese debido control? Esto nos lleva a un segundo punto, a tu administración de riesgo, ¿sí? Si en el primer caso se trata de una empresa constructora, en tu administración de riesgos deberás de identificar luego entonces dónde están tus principales riesgos. Y al igual con los otros dos, ¿sí? Entonces, el hecho es primero encontrar, dependiendo de la actividad, una relación entre la dinámica de tu empresa y la probabilidad de que suceda el riesgo. Luego, entonces, ¿cómo lo evito y cómo lo mitigo? Pero cualesquiera que sean la actividad, una primera obligación es el cumplimiento normativo. Eso es básico, el cumplimiento normativo. Tendrás que identificar qué normas te aplican para luego entonces facilitar el cumplimiento de estas. Y no solamente esto, sino además tienes que recolectar la evidencia de que efectivamente estás cumpliendo esa normatividad. Eso te llevaría a un primer plano para ir recabando esa evidencia que, aunque no estás pensando evidentemente en la comisión de un delito, pero sí tienes que prever que por tu riesgo o por tu generación de riesgo puedes estar en la posibilidad de que seas involucrado. Entonces, esto... Sí, perdón. Y en ese momento, toda esa actividad se va dejando evidencia en la organización, ¿correcto? Claro, claro, sí. ¿Cuál es la importancia de esta evidencia que se va dejando mientras se diseña el programa o cuando el programa ya está implementado? Bueno, la recolección de la evidencia es fundamental. Mira, tienes que tener un sistema de 360 grados, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que este sistema de 360 grados inicia con una identificación, un análisis, una implementación, una comunicación, una revisión y diagnóstico, y vuelves a empezar. De todo ello tienes que estar recabando evidencia. ¿Por qué? Porque si no, corres el riesgo, hablando de riesgos, corres el riesgo de que tu sistema sea de carácter cosmético, ¿sí? Es decir, solamente para decir, sí, tengo un área de cumplimiento, tengo un compliance officer, la alta dirección está alineada. Pues sí, pero el paso importante siguiente es, eso está perfecto, ese es un buen inicio. El paso siguiente es, a ver, ¿estás cumpliendo con tus protocolos? ¿Estás cumpliendo con tu manual? Sí. ¿Dónde está evidenciado eso? Pero no solamente terminas ahí. ¿A juicio de quién ese sistema o esos esquemas son eficientes? ¿Sí? Y luego ya, que creo que lo comentaremos más detenidamente más adelante en la plática, pero a juicio de quién sí es eficiente, a juicio de quién sí estás cumpliendo. Ahí eventualmente necesitarás la convalidación de un tercero, y de un tercero evidentemente con solvencia técnica y profesional para que tenga peso ese diagnóstico, ¿no? Entonces, vale. Ese es el peso específico y la importancia de la evidencia. Gabriel, ya el programa se ha diseñado o está por diseñarse. ¿Cuál es la importancia de ir guardando, colectando, identificando, visualizando, controlando las evidencias que se vayan generando en esta fase previa a cualquier incidente o materializar un incidente? ¿Cómo sería esa distinción? Y también creo que Gabo... Comentar a ver si nos vemos, porque creo que no nos estamos viendo, ¿correcto? Sí, perfecto, Gabriel. Adelante, perfecto. Bueno, miren, evidentemente... Simplemente, yo creo que en esa pregunta de Francisco es muy importante. Simplemente quiero recalcar algo para también que las audiencias y las preguntas que están viniendo en el chat y que las vamos a ir revisando todos, es importante también que identifiquemos y demos a los amigos y amigas que están en el chat
asistiendo es que, ¿y cuál es el parámetro, cuál es la base? Y tú la manejas muy bien, Gabriel, porque como tenemos varias personas de América Latina, ¿cuál es la base primera y fundamental de toda esta parte de la prueba y el compliance, ¿no? Que va desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta la Ley General de Responsabilidades Administrativas y todo lo que involucra los sistemas que rigen hoy en México y en diferentes partes de América Latina conforme al marco jurídico, ¿no? Correcto. Gracias, Fer. Claro, bueno, miren, hay varios temas que hay que precisar aquí. En primer lugar, necesitamos saber en dónde estamos parados. Si nuestro compliance es un compliance fundamentalmente interno, si está diseñado básicamente para servir a nuestro interés de cumplimiento ético, o si, como lo vemos en las hipótesis que nos plantea Francisco en estos casos, estamos más bien diseñando el compliance para cumplir con normas de carácter jurídico penal, ¿no? Podemos tener compliance interno, podemos tener compliance para el derecho administrativo sancionador, por ejemplo, en el sistema anticorrupción. Podemos tener compliance inclusive para ciertas acciones colectivas, que es algo de lo que no se discute mucho, ¿no? Y tenemos compliance para el sistema penal. Sí, creo que el común denominador de todos, y coincido con Gavino, tiene que ver primero con el conocimiento de la organización, pero sobre todo con el conocimiento de por qué se incumplen las normas, por qué se cometen actos delictivos en el ámbito empresarial. Entonces yo daría un paso para atrás y diría, lo primero que necesitamos discutir en el diseño de un compliance es el análisis criminológico de los delitos empresariales, o sea, del ilícito empresarial y después de los actos delictivos. O sea, ¿por qué se cometen actos delictivos y cómo podemos abordar esas causas del acto delictivo en el contexto empresarial? Y eso no solamente sirve para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto sirve para prevenir inclusive delitos cometidos en contra de la propia organización, por ejemplo, cuando hay una defraudación interna por un empleado, un directivo. Entonces, yo creo que es muy importante, y esto frecuentemente no lo vemos en la literatura que aborda el compliance penal, irónicamente, el compliance en general, no abordamos el por qué se cometen los delitos. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona que trabaja, que tiene una estabilidad en el empleo, ¿no? Si está trabajando en nuestra organización es porque tiene un sueldo, ¿por qué esta persona podría evadir el cumplimiento de un sistema? O si todavía no tenemos el sistema, ¿por qué habría de evadir la norma penal o la norma administrativa? Entonces, creo que es muy importante la función del criminólogo de empresas, uno de los temas que no se discuten, pero si no entendemos por qué se genera este fenómeno, entonces no entendemos, por ejemplo, para qué sirve un código de conducta, o sea, qué función mitigante de un riesgo al que se refería Gavino tiene, por ejemplo, un código de conducta o un manual de organización, o ya controles muy específicos, como puede ser una cámara de seguridad en los accesos, por ejemplo, a un hotel, para verificar quién está entrando y saliendo, para poder monitorear posibles actividades como puede ser las de trata de personas. Entonces, sí necesitamos primero abordar, y esto nos lleva a por lo menos dos teorías criminológicas. Y esto, Fernando, como tú decías, es muy importante porque se va a traducir tiempo adelante en una prueba muy específica que ojalá podamos discutir el día de hoy, que es la prueba en criminología en el ámbito empresarial. Creo que esto es fundamental. Entonces, para que la prueba en criminología que vamos a desahogar en la audiencia de juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento tenga una función efectiva, pues necesitamos ir construyendo las bases criminológicas de nuestro sistema de cumplimientos. Entonces, yo dejaría nada más aquí sobre la mesa dos temas para ir abonando más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que un empleado, un directivo cometen un delito, ¿no? Y cómo vamos a abordar nuestro enfoque basado en riesgo hacia esas razones? ¿Y cuáles son los momentos de oportunidad, ¿no?, en donde una persona puede cometer el delito? Estos dos conceptos son abordados por dos teorías distintas, es bastante explorado desde Sutherland hasta ahora, cuáles son los factores criminógenos que inciden en el ámbito empresarial. Y estos factores criminógenos tienen que estar reflejados en nuestra matriz de riesgo, ¿no? Hay, por ejemplo, y con esto concluyo, quienes se limitan en un compliance regulatorio, por ejemplo, a hablar del factor de riesgo que nos produce el manejo de dinero, por ejemplo, para el lavado de activos, o el daño ambiental en el compliance ambiental, o sea, el medio comisivo, y ahí se concentra
toda la estrategia, pero se olvidan que ese medio comisivo es utilizado por un empleado y por un directivo, ¿eh? Entonces hay que hablar de estos factores criminógenos. ¿Por qué un directivo, por qué un empleado podría mal utilizar dinero para corrupción, dinero para lavado de dinero, para lavado de activos, o una sustancia peligrosa para generar un tema de contaminación? Entonces yo diría, y aquí termino, que una fase muy importante es la función del criminólogo en la empresa. Muy bien. Fernando, ¿qué nos puedes abonar en este sentido? Creo que no escuchamos allá, Fer. Fer, no tienes audio. Yo estoy hablando y está en mute, disculpa. El tema aquí, en el primer caso que se expone aquí, lo trabajamos en un tema con Gabriel, con Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes, y nosotros creo que vale la pena también explorar y lo vamos a ir profundizando de acuerdo a las discusiones, a las preguntas que también vayan surgiendo en el chat. Pero miren, pensemos en lo siguiente. Esta es una organización, como todas las organizaciones que ustedes trabajan o asesoran. Esta organización tiene nuevamente un dueño, una cabeza, un comité, un consejo, un CEO. Existen vicepresidentes, existen directores, gerentes, coordinadores y asistentes. Pero a rato de la hora, el riesgo que se presentó y se materializó no estaba mapeado. Pasó esa desgracia, bueno, yo me voy a enfocar en el caso número 1, pasó esa desgracia y ahora, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con la organización y cómo esto se aterriza de una manera práctica? La organización está preocupada no solamente porque el clima laboral o el daño que se produjo hacia la persona por un tema de muerte, ¿no? Pero también lo que produce el impacto financiero, económico, si es el proveedor de la familia, que trabajaba, etcétera, etcétera, un impacto económico que tiene también la familia. Entonces, cuando vemos esto, cuando tenemos el tema es cómo me defiendo, porque si vienen acciones legales ante la compañía, cómo yo me defiendo y cómo yo hago que esa defensa y sea válida y cuáles son mis requerimientos mínimos que yo debo tener. En primer lugar, cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento, el tema mínimo creo que es un tema que hay que quitarlo de la mesa, porque no hay un tema mínimo de requerimientos por cumplir. Porque un programa de compliance trata de un programa de integridad que va más allá de simplemente un check de box y tener los controles y las cosas que me pide la ley. Eso en primer lugar, para que lo tengan muy claro el fundamento y hacia dónde vamos. Y en segundo lugar esta organización en particular, Gabriel, creo que podemos tocar un poquito más en ese sentido, no tenía un área de compliance como tal, pero sí tenía varias políticas y procedimientos y varias evaluaciones de riesgos y tenía presupuesto asignado, y eso en presupuesto asignado yo creo que también es un tema probatorio muy, muy grande, muy elocuente y evidente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se tiene que decir que se está haciendo el esfuerzo de controlar la organización, de diseminar las políticas y los procedimientos. Entonces, no simplemente había o hay un tema de compliance o no hay un tema de compliance, sino simplemente hay controles internos. Y eso es lo que te va a dar el andamiaje para entender cómo vas a ir impactando a lo largo y a lo ancho de tu organización en el debido control organizacional. Entonces, tenemos el compromiso de alta dirección, tenemos riesgos, tenemos todos los procesos mapeados, tenemos todos los controles identificados, tenemos a la gente capacitada y tenemos un plan de mitigación. Y esto lo que vamos a ir construyendo a lo largo de la presentación, cuál es esa evidencia que se presenta y cómo esto funciona. ¿De acuerdo? Ok, ahora pasemos estas hipótesis por el tamiz de las siguientes láminas. Ya sabemos cuáles son nuestras hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son los aspectos comunes y diversos que pueden existir en la prueba de compliance, dependiendo de su materia de regulación? Tema laboral, ambiente de seguridad laboral, prohibición de acoso, mobbing, de violencia, agresión sexual entre colaboradores, de banca, valores, aspectos sumamente regulados en nuestros países, administrativo, a nivel bursátil de las bolsas, a nivel ambiental, la protección de datos, penal, anticorrupción. Entonces vamos a girar
esas hipótesis a través de estas preguntas. ¿Cuándo comienza a formarse la prueba de compliance? Ya adelantamos bastante. Se comienza a formar desde el mismo momento que se tiene la voluntad de. La organización tiene la voluntad de y quiere manifestar su compromiso hacia la implementación de un sistema acorde a su tamaño, a sus necesidades y sobre todo, como se ha destacado, como lo han destacado cada uno de ustedes, acorde a sus riesgos. Entonces, ¿cuáles serían estas diferencias de aspectos comunes o diversos entre empresas reguladas versus empresas reguladas y sobre todo entre empresas grandes, medianas o pequeñas? ¿Qué se puede destacar en este aspecto de tanto del gran empresariado como del ciudadano de a pie que está sometido a una regulación a veces algo difusa? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Quién quiere tomar la palabra ya en este sentido, en primer lugar? Gabriel, Gavino, Fernando. A ver, desde la perspectiva del abogado interno, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa. Correcto. Y un poco retomo las preguntas de Gabriel en términos de cuáles son las razones que asisten a un empleado para cometer un delito y cómo se abren esas oportunidades de la comisión de ese delito. Y luego, cómo enfrentamos ese shock ante países con una alta carga regulatoria como es México, pues por dónde empiezo, ¿no? Y cómo le hago para mantener un control regulatorio. Bien, y luego vamos respondiendo las preguntas del chat. Para empezar, hablamos, como bien lo relacionaste, Frank, empezamos con la voluntad de la alta dirección o del dueño único, si estamos hablando de una pyme, ¿no? Toda empresa tiene dos factores. Tiene un objetivo y tiene evidentemente un riesgo, ¿sí? Entonces, bien, el objetivo, pues evidentemente, si es una organización mercantil, pues puede tener un fin de lucro, un fin comercial, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Y parte del objetivo de un sistema de compliance es facilitar a la empresa llegar a ese objetivo. Bueno, evidentemente, si hablamos de riesgo, toda empresa, independientemente del tamaño, tiene tres factores desde el punto de vista de riesgo. Uno, el apetito de riesgo. Dos, la tolerancia. Y tres, la capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, el apetito de riesgo no es un término peyorativo, ni mucho menos. Es un término común por cuanto a la disposición del nivel de riesgo que quiere correr la empresa. Pero no solamente es la voluntad o la disposición de correr un riesgo, sino qué tanto la puedes tolerar y qué capacidad tienes para mantenerla bajo control. Ese es un aspecto común que nada tiene que ver con el tamaño de la empresa. Hablemos un poco en unos segundos para traerlo para ir bajando el ejemplo. ¿Cuál fue el factor común de los eventos sucedidos en los años 90 con aquellas resonadas escándalos corporativos que son materia de estudio en cualquier programa de compliance? Me refiero al caso Enron, Wells Fargo, Parmalat, Lehman Brothers, etcétera, etcétera, ¿no? El factor común son los que acabo de mencionar, por cuanto a que sí había un apetito de riesgo, pero ¿qué pasó? ¿Dónde fallaron? Fallaron en la tolerancia y fallaron en la capacidad. ¿Por qué? Porque fueron más allá de su capacidad de absorber el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cayeron en lo que, un poco atendiendo al cuestionamiento de Gabriel por cuanto a que cómo se empodera un empleado para delinquir. Bueno, puede ser que esté en lo que le llaman esa burbuja del CEO, ¿sí? Evidentemente donde hay una extra libertad, pero también hay una cosa, no hay un control. El común denominador de esas empresas es que crecieron en poco plazo en forma extraordinaria, ¿sí? Entonces, la alta dirección lo dejó ser.
sin establecer medidas de control. Entonces yo creo que uno de los factores para concluir mi intervención en esta parte es, si tienes una empresa, esa empresa tiene en su proceso, en su tubo de proceso, tiene distintas áreas y tiene distintos niveles de control. Habrá que seccionar para identificar cuál es el riesgo y su naturaleza, y por lo tanto, una vez que tengas estos dos, establecer medidas de mitigación. Entonces, yo creo que es un elemento para que luego de encontrarse en el caso de un litigio, ¿sí?, tener, y volvemos al tema de la evidencia, tener la evidencia que lo que provocó esos actos delictivos fue ya sea por negligencia o por dolo, pero no porque así lo haya promovido la estructura de cumplimiento. Bien, Gabriel, Fernando. A ver, sí, yo creo que sin importar el tamaño de las empresas, hay algunos factores que son comunes, ¿no? Se trate, por ejemplo, de una estación de servicio de gasolinera con una sola estación, o se trate con una empresa muy grande, por ejemplo, que maneja 200 o 300 gasolineras. El Código Penal, por lo menos el sistema penal mexicano, y creo que es el común denominador en muchos de los países latinoamericanos, lo primero que quiere es control. Entonces, sin importar si se trata de un comité colegiado con 7 personas laborando todos los días, o una sola persona dentro de un establecimiento relativamente pequeño, pero con mucho riesgo, como puede ser una gasolinera, creo que el primer elemento en común es quién tiene la responsabilidad de control. Creo que ahí es donde podemos ver la diferencia en el tamaño. Entre más grande y más sofisticada una organización, como un grupo financiero, pues evidentemente encontraremos muchas personas trabajando en la función de control. En una empresa muy pequeña, quizá es uno de los 3 propietarios o copropietarios del negocio que asume la función de controles tan sencillos como, por ejemplo, el uso de una tarjeta de crédito para cobrar, ¿no?, el pago de la gasolina, en donde uno de nuestros empleados pues claramente puede clonarla y generar un fraude en detrimento de un cliente con los medios que le proporcionamos. Entonces, el tamaño no importa, lo importante, y creo que es un elemento fundamental, es que esté asignada la función de control, que esta persona o este cuerpo colegiado efectivamente tenga conciencia del riesgo. Por eso lo que decía Gavino y lo que decía Fernando tan importante, la conciencia del riesgo se documenta o empieza a documentarse desde el análisis, desde la matriz de riesgo, en donde están 1, 2, 3, 15, 35 procesos que lleva a cabo nuestra organización dependiendo del tamaño, ¿no? Y la reflexión en esa matriz de riesgos, digamos ya como elemento probatorio, de a qué nos expone, ¿no? Yo creo que sin importar el tamaño de las empresas, estas 2 funciones son indispensables. ¿Quién tiene asignada la función? Y yo creo que el Ministerio Público, si el Ministerio Público no tiene de parte de la defensa una propuesta, ¿no?, de una persona física o de un órgano colegiado con personas físicas a quien pueda recabar entrevista, pues el Ministerio Público va a decir, evidentemente, no puede haber debido control porque no está asignada la función de control a nadie. Entonces, nadie tiene la función, no hay debido control, ¿no? Me parece como un tema muy importante. Y la segunda, diría, es si esa persona que va a ser va a ser objeto de entrevista por la Policía de Investigación, no puede explicar cómo identificó sus procesos y luego los contrastó contra los riesgos, sean riesgos penales o de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de contaminación ambiental o, ¿no?, el riesgo de trata de personas. A mí me parecería impensable que en un hotel muy pequeñito, pensemos de 40 habitaciones, o sea, no haya nadie dentro de esa pequeña organización que haya reflexionado que puede haber trata de personas, ¿no? Entonces, creo que yo me quedaría con esos 2 temas, ¿no? La asignación del control y el proceso de identificación como 2 temas de común denominador que, sin importar el tamaño de una organización, tienen que estar presentes y que tienen además que pensarse hacia adelante como personas físicas que se van a traducir en medios de prueba testimonial ante un potencial tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Bien, Gabriel. Fernando.
Hola, miren, el dato más, creo que habría tocado un punto muy importante y esto creo que ataca a a México y a América Latina, el tamaño de la organización. Yo creo que es David contra Goliat o Goliat contra David, y esto va aterrizándose al mismo nivel cuando vas y estás enfrentando un tema penal o un tema de corrupción, un tema de fraude, un tema ambiental, un tema de lavado de dinero. Al final de cuentas no importa el tamaño, tú vas a llegar al mismo juzgado y lo que esperas es que el juzgado sea coherente y que te permita la defensa bajo el principio de ser inocente, ¿no? Entonces, esa defensa y los requerimientos que se requieren básicamente va a atarse al control de la organización. Nuevamente reitero, sea por una función, una persona específica que se llama un oficial de cumplimiento o compliance officer, o sea una persona que esté llevando las políticas, los procedimientos, el control interno y que sea coherente de acuerdo alineado a las expectativas y a las estrategias de la alta dirección. Entonces, no importa el tamaño, no importa la dinámica que exista entre la organización, si es una organización de 2 personas o una organización de 5 personas, siempre va a tener la exigencia de tener el debido control. ¿Qué es lo que se va a pedir? No, o se puede mostrar, va a depender mucho del caso, pero lo básico siempre va a ser, oye, tienes un código de conducta, el código de ética, ¿no? Tienes evaluaciones de riesgo, qué tipo de riesgos has identificado, cuándo fue la última evaluación de riesgo que hiciste. Con este cambio que vivimos actualmente, has hecho y deberían hacer todas las organizaciones una nueva evaluación de riesgos, ¿no? Y qué tipo de cambios regulatorios han habido en el mercado que te ha impactado también estos riesgos. Entonces, tienen que hacer las organizaciones esta evaluación de riesgo exhaustiva. Y que miren que la parte interesante aquí de los 4 que estamos aquí presentando a ustedes, 3 son abogados y yo no soy abogado. Yo soy economista especializado en contabilidad forense y en compliance desde muchos años. Y al final de cuentas, nosotros lo que buscamos siempre es el proceso y el control debido como expertos, ¿no? Y esa es la labor de nosotros, soportando y apoyando a nuestros amigos y compañeros del área jurídica, ¿no? Ok, muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer ya llegamos a la primera mitad de nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos a todos su participación y su asistencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esta primera etapa hemos rondado sobre conceptos generales, desde cuándo inicia la prueba de compliance, cómo se forma, cuáles son los elementos mínimos que debe contener un programa de cumplimiento, cómo es su aplicabilidad. Entonces vamos a hacer un repaso de las preguntas que tenemos hasta ahora para que las contestemos en unos cortos minutos y ya le colocamos un poco más de carne a las brasas y descendemos ya a aspectos prácticos y aspectos teóricos de gran importancia en el día a día de todos quienes trabajan estas áreas de conocimiento. Entonces vamos a hacer un repaso por las preguntas. A nivel documental, ¿cuáles serían los documentos mínimos que debería tener un programa de compliance? Creo que hay unanimidad de que hemos comentado básicamente sobre aspectos mínimos, compromiso de alta dirección, matriz de riesgos, tener un código de conducta. ¿Cuáles serían esos documentos mínimos? Y antes de que pasen a contestar, a nivel de eficacia, ¿cuáles serían los requerimientos mínimos a presentarse en un proceso penal? Entonces, esta primera pregunta, documentos mínimos y a nivel de eficacia, ¿qué se requiere para un proceso penal? Que podamos comenzar esta discusión, que vamos a adelantar mucho más profundamente en la segunda etapa. Gabriel, ¿quieres comenzar? Sí, claro que sí, Francisco. Mire, yo sobre los documentos mínimos agregaría otro más todavía, que sería el medio de prueba testimonial a través del cual vamos a introducir estos documentos, porque evidentemente en los procedimientos de derecho administrativo sancionador y en los procedimientos de acción colectiva en donde tenemos daños punitivos, el documento va a ser prueba por sí mismo, pero en el sistema penal, el presentar una matriz de riesgo a la carpeta de investigación surte ciertos efectos en la etapa de investigación inicial, pero definitivamente no va a ser suficiente
para, digamos, crear convicción tanto en el fiscal como en un juez de control, eventualmente en una audiencia de vinculación y más adelante, ¿por qué no?, a un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, los documentos mínimos, por supuesto, tienen que referirse, como ya se decía, a la asignación de la función de control. Diría, el primero, el más importante, es cómo, si es que es posible, a lo mejor de facto alguien tiene la función de control y lo vamos a tener que demostrar a través de testigos, pero sería idóneo tener, por ejemplo, los estatutos del comité de compliance o de control, que estos estatutos efectivamente asignen las funciones. Si se trata de un comité sofisticado, pues tendrá la función ética, habrá un oficial de cumplimiento para prevención del lavado de dinero y habrá uno quizá específicamente para temas de prevención penal. Se trata de una organización muy grande. Los estatutos me parece que son muy importantes. Les diría, no solamente el estatuto que asigna la función, sino las actas del procedimiento societario que aprobaron los estatutos y que demuestran que la alta dirección aprobó los estatutos y que por lo tanto aprobó el funcionamiento del órgano control. Entonces, no solamente es presentar una impresión de un documento Word en donde se dice que hay un programa funcionando. Se requiere la demostración de que a través de los procedimientos societarios, idealmente, se ha aprobado este estatuto. Y luego también recomendaría, por ejemplo, si es que esto es posible, pues documentar con actas las sesiones de este órgano de control, digamos, como un mecanismo idóneo para poder presentarle a la Fiscalía o presentarle a la Secretaría de la Función Pública o al Tribunal, en el caso mexicano, Federal de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues poder documentar, miren, asignamos la función de control, se aprobó por el procedimiento societario, lo cual demuestra la voluntad de la alta dirección, sesionó y aquí están las actas suscritas por quienes participaron, y ahora sí ofrezco la testimonial de quienes han estado participando y suscribiendo estos documentos. Me parece que es el documento y además quién puede hablar sobre el documento como, digamos, de entrada, alguno de las estrategias probatorias importantes, ¿no? Entonces, documento, con quién habla por el documento. Y bueno, puede haber muchas más, ¿no? Me puedo referir evidentemente a la política, por ejemplo, de cumplimiento penal, si está o no aprobada, si está o no socializada. Podemos hablar de la capacitación y los registros de cómo un trabajador en particular en su expediente laboral pues recibió el código de ética o la política de cumplimiento penal. Ahora, no es que sea indispensable, lo que pasa es que son medios probatorios que nos van a facilitar el trabajo cuando estemos en la fase procesal frente a la Fiscalía, ¿no? Aquí son algunos ejemplos y no sé los demás que puedan comentar. Perfecto. Si quieres, vamos a otras preguntas y se las asignamos a nuestros compañeros. Por ejemplo, ¿cuáles serían las precauciones mínimas que debería tomar una organización para no viciar de ilicitud las pruebas obtenidas en sus investigaciones internas? Gabino, esta pregunta la debes manejar al día a día y el nivel de la maestría. ¿Qué nos comentas sobre ella? Perdón, Frank, te oí entrecortado. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles serían las precauciones mínimas que debería tomar una organización para no viciar de ilicitud las pruebas obtenidas en sus investigaciones internas? Gabino y Fernando, que trabajan mucho en el área de investigaciones, ¿cómo fortalecen la equivalencia de derechos de sus investigaciones, el respeto de los derechos fundamentales? ¿Qué nos pueden comentar? Yo tomaría el ejemplo, no tanto de una empresa grande, porque eventualmente, y en teoría, la empresa grande tiene mayores herramientas para llevar un debido control tomemos el ejemplo de una empresa mediana, ¿sí? Probablemente no con los recursos suficientes como para generar o crear toda una estructura de cumplimiento o de oficina de cumplimiento con un oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hablemos de una empresa mediana y para facilitar el ejemplo, tomemos el caso de la empresa constructora, ¿sí? Y un poco también construyendo en lo que acaba de comentar Gabriel Calvillo, porque al final del día yo creo que lo que aquí interesa es, si estamos hablando de una prueba pericial, es cómo llegamos a un litigio interesando la mejor defensa posible.
¿Cómo evitar viciar o que la prueba no sea lícita? Fíjate que, para empezar, en una empresa mediana probablemente no haya un documento básico o no habrá un documento mínimo. Se va a componer de diversos documentos que en el día a día la empresa constructora deberá llevar. Si es una persona jurídica, si es una persona moral, entonces deberá de tener, para empezar, la secretaría al día, es decir, la constitutiva, los poderes, las actas de consejo, las asambleas anuales, y como bien dice Gabriel, evidenciar a través de actas las decisiones de esa empresa. Por pequeña o mediana que sea la estructura, deberá de tener esa estructura de gobernanza, asamblea, consejo, probablemente algún comité gerencial, y muy importante, los órganos intermedios, porque lo que estamos hablando aquí es, y de los 3 ejemplos que aparecieron en el slide, son derivados generalmente de riesgos operacionales, es decir, que se generan en el día a día, que se generan en la operación, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo en esa línea, ¿qué seguiría? Bueno, de lo que se trata, porque esto no es voluntario o no está en tela de duda, es el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo tiene que ser, ¿sí? Luego, entonces, ¿cómo lo demuestras? Pues bueno, con tu carpeta en donde consten todos los permisos y licencias. Si estamos hablando de una obra específica, es básico tener esa carpeta regulatoria con la licencia de construcción, con los planes de protección civil, con las licencias de funcionamiento, con los contratos de los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero antes de ello, me brinqué un punto, los perfiles de puesto, ¿sí? Porque no me dejará mentir Gabriel, al final del día, si estamos hablando de conductas humanas, ¿sí? Entonces, en la fiscalía, eventualmente, las preguntas, algunas de ellas serán, ¿quién lo cometió? ¿Cómo lo cometió? Y qué facultades tenía quien llevó a cabo la comisión del delito. Entonces, en un perfil de puesto bien definido, los alcances de las personas. Entonces, yo creo que estos factores en conjunto, ¿sí? Si se llevan en forma eficiente, ¿sí? podrán dar alivio a esa prueba y evitar que se vicie la licitud de esa evidencia. Fernando, a nivel de investigaciones internas, este equilibrio con los derechos fundamentales, ¿cómo se logra? Oye, mira, qué buena pregunta. Y partimos del hecho, y Gabriel Gavino y nosotros, Frank, vamos a ver y vamos a conocer que todo tipo de investigaciones que se realiza, siempre va a haber usualmente o siempre, va a haber una persona interna coludida probablemente con una persona externa en casos de fraude, en casos de robos o en casos de corrupción, ¿no? O sobornos. Pero cuando hablamos también de temas como la muerte o el tema de trata de personas, siempre va a haber esquemas que se utilizan tanto dentro y fuera de la organización. Al tener estos escenarios, estos riesgos que se presentan o se materializan, existen ya denuncias, existen sospechas, existen indicios, dependiendo cómo sea el canal de comunicación interna, ¿no? Y comunicación de denuncia, y qué tan confortable la gente se siente para hacer ese tipo de denuncia. Vamos a hablar específicamente del fraude, por ejemplo, o de un tema de corrupción. Entonces, vamos a entender bien cuáles son las partes internas y externas que van a impactar directamente a la organización, y esto se tiene que documentar como a través de, en primer lugar, se tiene que establecer cuál va a ser el objetivo de esta investigación interna, ¿ok?
Y nosotros siempre recomendamos que el objetivo inicial, como es un tema desconocido, el objetivo inicial siempre va a ser para mejora del ambiente de control interno, ¿ok? Pero en el camino vamos a suponer que se encuentren evidencias electrónicas, emails, WhatsApp, mensajes, documentación física, transacciones, en la parte contable, forense, etcétera, etcétera, un sinnúmero de temas que hay que revisar en una investigación. Y eso, el compliance officer, la parte de control interno, o el auditor interno, o el director de general, llama a su despacho de abogado, en este caso podría ser Gabriel, realmente esta es la prueba que yo he rescatado en esta investigación. ¿Cómo yo lo hago, cómo yo lo valido ante el juez? Siempre en una investigación la parte importantísima es cómo has obtenido esa evidencia, qué tema, cómo has evidenciado esa evidencia y cómo eso de manera tecnológica y de manera forense la ha respaldado para que sirva ante un proceso judicial. Entonces, eso en temas de soborno. Cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de temas ambientales, también se hace una validación, pero también de las políticas y de las capacitaciones y sensibilizaciones y el conocimiento de estas políticas, protocolos, manuales y códigos directrices que existen dentro de la organización. Existe que esto que sea el DNA, ¿no? Y que verdaderamente se tomó el paso a paso, y una cosa que me gusta, Gabino, que dijiste ayer cuando hablamos de este tema, es, si estoy subido en un andamio, viene un viento fuerte, o hay un temblor, un terremoto, te caíste, ya eso es básicamente, ya tenía que ser, pasó así, fue un accidente, pero ¿cuál fue el debido control institucional que tuvo esa empresa para proteger a esa persona que estuvo en ese andamio, por ejemplo? Entonces, esos son los temas fundamentales a los cuales tenemos que tener presente, que va a impactar en una investigación interna y se va a servir para evidencia ante un proceso y un litigio penal, ¿no? Perfecto. Vamos a darle algunos minutos más a esta primera sesión de preguntas y seguimos con... le dejamos adelante. Quería abundar un poquito en este tema que me parece muy importante que tú pones sobre la mesa, que Gabino y Fernando tocaron, que es el tema de la prueba ilícita. Porque recordemos que procesalmente tenemos una etapa intermedia, casi todos los países tenemos una etapa de preparación a juicio, por lo menos en el proceso penal, que nos permite precisamente llegar al debate de exclusión de una prueba. Y esto no solamente es para la prueba de la fiscalía, también puede haber exclusión de la prueba que presenta la empresa o los defensores, o presentamos los defensores de la empresa. Como decía Fernando, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las entrevistas que utilizamos en la empresa, que practicamos hacia el personal, pero que además esas entrevistas también pueden ser la base de un dictamen pericial que se va a presentar más adelante el Ministerio Público en control organizacional. Fernando, nosotros ya tuvimos ese ejercicio en una carpeta de investigación en México, en donde, si bien es cierto, no había, como dice Fernando, un compliance propiamente dicho, no decía criminal compliance, no decía programa de cumplimiento penal, o sea, sí había una serie de controles que estaban dirigidos o tenían como efecto, por lo menos, la prevención de las lesiones y el homicidio culposo. Entonces, uno de los temas importantes de la prueba ilícita aquí se ve porque, evidentemente, en la prueba pericial de control organizacional que nos admitieron y que se desahogó a través documentalmente, a través de la entrevista del experto, pues tenía que ver con intervenir con muchos empleados, o sea, con sentarlos, hacerles un cuestionario, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos eso sin violar derechos humanos? Es un tema fundamental. Porque si de repente la fiscalía nos llega a la etapa intermedia a decir, bueno, claramente como se demuestra de 3 o 4 entrevistas que practicamos, pues varios de los empleados fueron sometidos a coerción para que contestaran ese cuestionario, porque ahora ¿no? Aparece que es un perito en control organizacional. Entonces vamos a tener un problema de prueba obtenida mediante violación de derechos fundamentales. Ahí creo que hay algunas herramientas que pueden ser importantes. En Estados Unidos desarrollaron una serie de principios que se llaman los principios del Corporate Miranda Rights, es decir, esta fase extendida de los derechos de protección Miranda que tienen
para la autoridad, ahora aplicados al investigador forense o al investigador interno de una empresa. Yo creo que estos principios son muy importantes para no violentar derechos fundamentales a la hora de practicar una entrevista, a la hora de elaborar un peritaje en control organizacional y, sobre todo, ir construyendo esta solidez de la prueba para que no todo este esfuerzo pues termine en una exclusión de prueba en la etapa intermedia y no podamos llevar, ¿no?, a nuestro testigo experto, Fernando, Francisco, ustedes que se dedican a esto, que no podamos, que fracasemos en esta tarea de que puedan ingresar a la audiencia de enjuiciamiento penal. Entonces, esta es una buena herramienta que dejo sobre la mesa, los principios Miranda en el ámbito corporativo. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Vamos a seguir y las preguntas pendientes las colocamos ahora al cierre de la sesión. Entonces ya hemos avanzado bastante desde la prueba de compliance, cuándo surge, cuáles deben ser esos elementos, no mínimos, pero sí esenciales de existencia para que podamos hablar de un programa de cumplimiento y cómo en ese desarrollo o en esa ejecución del programa de cumplimiento debemos estar atentos además del respeto a la regulación específica que pueda regir a una organización, llámese una entidad financiera, una farmacéutica, una empresa constructora por su uso y costumbre, también vemos cuáles elementos son comunes a todos. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de resumen, ¿no? Aspectos probatorios acreditando la fidelidad al derecho de la organización. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que de acreditación de esa fidelidad del derecho de una organización, de ese actuar dentro del ámbito del riesgo permitido? Tenemos aquí, hablamos de programas de cumplimiento, del compromiso de la alta dirección, una división de funciones, un organigrama responsable de la función de cumplimiento con cierta independencia que se le reporte al más alto nivel de la organización, que tenga independencia presupuestaria. Algunos pueden tener hasta poderes de veto en la toma de decisiones organizacionales. El oficial de cumplimiento a veces también participa en la toma de decisiones de la organización y eso puede ser fundamental dependiendo del giro o ramo de la organización que se trate. La matriz de riesgo, que yo siempre la denomino como la columna vertebral de todo sistema de cumplimiento, la estructura de implementación y ejecución del programa, contar con nuestras políticas, protocolos, manuales, códigos, directrices, la asignación de líderes, champions de la organización, sobre todo aquellas organizaciones muy grandes o que la línea de compliance y de controles y de verificación deba pasar por muchas personas, establecer unos líderes que le reporten al líder de la función de cumplimiento, la capacitación y la sensibilización del programa, los controles específicos, auditoría, eficacia, mejora continua y presupuesto. Estos son nada sencillos elementos sobre los cuales debe girar siempre la prueba de compliance. Debemos contar evidencia de estos aspectos a nivel de la eficacia del día a día de nuestro programa y también a nivel de la eficacia de nuestro programa cuando deba enfrentarse a un tema judicial. Entonces, siguiendo con la próxima lámina, Fer, coméntanos cómo podemos destacar aquí un esquema FODA y ya entrar de lleno al tema probatorio, los elementos del compliance. Creo que el ladrillo nos da más fuerza. Mira, en el tema de la fortaleza, las oportunidades, debilidades y amenazas que vemos y podemos ver la parte de compliance como la herramienta o el debido control interno nacional como la herramienta para la defensa y la prueba, ¿no? La generación de esta prueba, vemos que esto da una ventaja para poder competitiva ante potenciales inversionistas, socios de negocio y obviamente un sistema de gestión que nos permita dar en la cara que hemos hecho nuestro trabajo dentro de la organización y dentro del trabajo se implican los riesgos, los controles, los mitigantes, las investigaciones internas, la remediación y siempre buscando la persona, la mejora continua, ¿no? Esto nos da la oportunidad para crear y robustecer. ¿Qué buscamos con esto, ¿no? La cultura de integridad. Creo que esto es el mal que nos ha cogido como región. Yo, como latinoamericano, como ciudadano del mundo, pero nacido en la mitad del mundo, nos va viendo y nos abriendo las oportunidades que hay que comenzar a trabajar mucho más de lo que ya se hace, y no solamente en las grandes organizaciones, sino también en las pymes,
en la parte de integridad. Esa es la parte fundamental para que la gente entienda que más allá del debido control institucional que sirve como la prueba y para la defensa, tiene que quedarse este mecanismo de integridad. Y hablamos potenciales amenazas y debilidades, ¿no? Que vamos a hablar desde un punto de vista de marco jurídico de la impunidad que existe en nuestra región, y también de las amenazas, donde es la falta de reconocimiento, ¿no? De ver si la gente entiende y comprende que ante ciertos riesgos que se han evaluado, se han dicho, se controlan, se ponen políticas y procedimientos, y si la gente no toma esas precauciones, la gente no entiende todavía las consecuencias que pueden existir, no solamente para la persona moral, que puede llegar hasta la persona física, que puede llegar hasta la muerte, como es el primer caso, o también puede ser que la persona jurídica sea imputada, ¿no? Y como esa actitud mía como persona física genera esos riesgos en la organización y en la empresa en la cual yo trabajo. Entonces, es un punto macro que creo que Gabino, un punto empresarial, Gabino, creo que también lo puedes tú reforzar, ¿no? Así es, Fernando. Y continúo con el ejemplo de la empresa mediana, ¿no? En donde, a ver, si tenemos, ¿cómo construir este sistema FODA, ¿no? Y transitando en el mismo elemento de la evidencia, ¿de acuerdo? Si tenemos una matriz de riesgo, un control interno, un sistema de gestión, y si tenemos muy claro los niveles de cumplimiento y algo muy importante, que es la comunicación y capacitación a la organización. Esto puede sonar muy complejo, pero de hecho es altamente probable que en el día con día una organización de tamaño mediana ya lo esté haciendo. Lo único es tener ese nivel de conciencia para formalizarlo y ponerlo en un instrumento. Y ese instrumento, al consolidar toda esa información, vas a ir diseñando tu sistema de gestión. Entonces, sabemos que es prácticamente imposible en una matriz de riesgo prever el 100% de estos, ¿sí? Sin embargo, vas a priorizar tus riesgos inherentes, es decir, tus riesgos naturales. Habíamos quedado en la plática de ayer que en lo posible evitar ya el muy sonado tema del COVID, pero el tema del COVID es algo que mal que bien nos debe de traer aprendizajes, porque es un evento que en sus alcances pues nadie lo podía haber previsto. Bueno, ese es un ejemplo de algún riesgo residual, pero aquí donde tendríamos que enfocarnos luego entonces es en el riesgo inherente, en el riesgo natural de las empresas. En ese sentido, algo que va a venir si hablamos de riesgo y si hablamos de un riesgo procesal o penal, algo que va a venir a disminuir en forma sustancial ese riesgo es tu nivel de cumplimiento normativo, ¿sí? Y hablo de la segmentación. Para mí es muy importante y es algo que nos ha resultado, en donde hemos aplicado los sistemas de gestión, nos ha resultado muy positivo. La segmentación, insisto, si estamos hablando de riesgo y si estamos hablando de nivel de cumplimiento, va a facilitar esa gestión si segmentamos las diferentes áreas donde están las empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos va a evitar estar concentrados, por ejemplo, en temas administrativos cuando tu riesgo está en la operación, ¿sí? Y eso, hablando de un FODA, lo que va a hacer es precisamente desviar la atención a tus puntos críticos, ¿sí? Correcto. Básicamente. Gracias, Gabino. Siguiendo con las láminas, aquí ya hemos tocado y girado en torno a un aspecto que se ha mencionado, que es el debido control organizacional. Hablando en el proceso penal, básicamente el proceso penal de responsabilidad penal de las personas jurídicas que rigen ciertos ordenamientos en Latinoamérica y en España.
encontramos que la principal causa de imputación o el hecho generador se coloca en el defecto organizacional. El defecto organizacional como elemento que genera la posibilidad de imputar a una empresa penalmente, que sea investigada, que pueda ser sancionada, y se coloca el peso sobre que las empresas deben contar con un debido control de su organización, con una debida visualización de su organización, que demuestre el acreditamiento de su fidelidad al derecho y de su cumplimiento normativo a través de sus controles, que deben ser además debidos. Por eso hablamos de un compliance eficaz. Entonces, ¿dónde está la carga de la prueba de estos elementos? ¿Es obligante para estas legislaciones contar con un programa de compliance, un líder de cumplimiento, una estructura de control interno? ¿Qué podemos decir rápidamente sobre este aspecto, Gabriel? Claro. Bueno, definitivamente no hay una obligación de tener un compliance. O sea, digamos, esa palabra no existe en el sistema penal, por lo menos en el mexicano. Yo no lo he visto en la legislación de los países latinoamericanos con quienes hemos tenido buena relación. La palabra compliance surge de otro sitio, ¿no? O sea, viene de una inercia honestamente empresarial. Lo que pasa es que el compliance se vuelve una estrategia extraordinariamente útil para el abogado defensor. O sea, si tú te presentas, si te llama el cliente y te dice, oye, tenemos un citatorio de la Fiscalía General de la República, ya logramos tener acceso y revisamos la carpeta de investigación y el Ministerio Público abierto te dice, efectivamente, la investigación va sobre la persona jurídica, suponiendo que tuviéramos un Ministerio Público con esa voluntad. Okay. La verdad de las cosas es que no es lo mismo cuando la empresa te dice, bueno, mira, yo tengo este sistema de compliance, está estructurado, tengo un órgano de control, tengo matriz de riesgo, hice un análisis FODA, tengo un oficial de cumplimiento. O sea, todos los componentes que vienen en un compliance tradicional, pues te posicionan como defensor en un lugar mucho más amable para trabajar con el Ministerio Público y colaborar con la Fiscalía. Diferente es cuando llegas y te dicen, bueno, pues mira, tenemos algunas cosas, te las vamos a mandar y te mandan una carpeta de información que no tiene coherencia, ¿no? No se llama compliance, pero entonces el esfuerzo, ya nos tocó un caso así con Fernando, empezar a ver cómo explicarle al Ministerio Público cómo todos estos diferentes elementos y controles que funcionaban en la práctica, en realidad sí tienen como resultado el debido control organizacional. Entonces, primero, dos momentos, ¿no? Las empresas que sí tienen el compliance, que no es obligatorio, pero lo tienen por una práctica de buen gobierno corporativo. Las empresas que no lo tienen, pero que tienen ciertos controles, probablemente muchos de ellos por razones regulatorias, ¿no? Pensemos en la industria de hidrocarburos. Hay empresas que en el sector de hidrocarburos no tienen un compliance penal, ¿no? Pero tienen un sistema de administración de riesgos industriales y ambientales, estos que revisa la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente. Bueno, ya tenemos algo con qué trabajar con el Ministerio Público, dependiendo del tipo de delitos. Si se trata de un delito de homicidio culposo por una explosión, bueno, pues tenemos un cierto elemento para demostrar control organizacional, pero si el delito que se le imputa es, por ejemplo, un delito de huachicol, o sea, de tráfico de hidrocarburos, difícilmente un sistema tradicional administrativo nos va a servir. Entonces, primero diferenciar en estos temas. No es obligatorio, extraordinariamente útil para el abogado defensor si tienen un sistema de control administrativo, mucho más interesante si lo tienen a través de un modelo ISO, por ejemplo, extraordinario si lo tienen a través de un modelo de UNE 19601 para sistemas de gestión de compliance. O sea, van facilitando al defensor explicarle, pero yo les diría que todavía ni siquiera terminamos ahí, porque al final del día, recuerden que no solamente es un tema de presentar documentos a la carpeta de investigación, es un tema de construir el argumento convincente, lógico, de que existe un control y de que el control es debido para el tipo de actividad de industria a la que estamos hablando. Aquí es en donde se ve un tanto complicado para el defensor, particularmente si ya tenemos un fiscal o un ministerio público que está capacitado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque no va a creer que solamente por presentarle una carpeta el asunto se va al no ejercicio de la acción penal. Entonces, tenemos que construir el argumento. Por eso es que los abogados defensores tenemos que trabajar desde el principio con el área de compliance, para que nos ayuden, ¿no?,
a que si en algún momento, y a nadie le gusta pensar en eso, o sea, a nadie le gusta contratar al abogado penalista, sino hasta que ya tienes una controversia, pero es muy importante trabajar en equipo para prever el peor escenario posible. Esa no es la función original del compliance, pero es un efecto colateral, ¿no? O sea, el tener una posibilidad contundente de comparecer ante el Ministerio Público con argumentos contundentes sustentados en datos de prueba del compliance. Entonces yo diría, esos son los primeros aspectos y no dejo la oportunidad para hablar de dos temas. Fíjense, el Ministerio Público lo que le interesa es, el Ministerio Público parte de la base que algo ya no funcionó, ¿correcto? O sea, él recibió la denuncia, ya acudió al lugar y está la persona lesionada, ya hubo una explosión, ¿no? O ya se detuvo ya se detuvo un camión que transportaba estupefacientes a través del sistema de distribución, por ejemplo, una cadena de supermercados. Entonces ya parte de la base de que algo probablemente no sucedió, y los fiscales, como igual que nosotros, tenemos una inercia, aunque efectivamente hay una presunción de inocencia, pues hay una tendencia a pensar de la fiscalía y también de las autoridades del sistema anticorrupción, debo decirlo, pues de que algo no funcionó en la empresa porque ya tenemos aquí a una persona detenida en los separos, ¿no? Al chofer, por ejemplo, que fue detenido en el camión de la empresa con los estupefacientes. Entonces, tenemos que empezar a trabajar sobre ese tema en convencer. Ahora, hay dos maneras de convencer, o dos niveles de convencimiento, si me lo permiten, a través de los elementos que tenga la empresa. El primero, para combatir los factores criminógenos que hacen que una persona dentro de la empresa cometa un delito, ¿no? Y aquí es en donde el código de conducta, en donde las políticas son particularmente importantes, la capacitación. O sea, lo primero que voy a demostrar es, mira, a lo mejor no se llama compliance penal, pero tienen una cultura organizacional hacia el cumplimiento, tienen un ambiente de control, tienen está, por ejemplo, correlacionado el reglamento interior de trabajo y las sanciones laborales están correlacionados con el código de conducta. Entonces, de entrada, hay un mensaje muy claro, hay una carta de la alta dirección diseminada que claramente dice, en esta empresa no se permite dar dinero a un servidor público, en esta empresa no se permite la operación en condiciones de inseguridad, ¿no? Entonces, de entrada ya podemos construir los defensores un argumento de por qué es efectivo, por qué es debido estos controles. Aunque no se llame compliance penal, el control es el debido porque combate estos factores criminógenos, siendo el más importante la cultura de tolerancia al delito, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Si yo no puedo demostrar que en esta empresa no hay tolerancia, ya tengo un tema complicado. Y la segunda que me reservo para la otra intervención van a ser cosas mucho más puntuales, controles más específicos que abordamos a través de los principios de prevención situacional del delito, pero si quiero lo dejo para una siguiente intervención. Excelente, Gabriel, excelente. Ya maduramos, ya estamos en las brasas del problema, ¿no? Entonces, ahora viene el tema de cuáles son los órganos, las fuentes y medios de prueba del compliance, sobre los cuales ya hemos hablado de forma dispersa, pero vamos a agruparlos. Tenemos pruebas de testimonios, documentos, podemos hacer pruebas sobre auditorías, la interna, la externa, las revisiones por el órgano de gobierno, las revisiones por el responsable cumplimiento, cómo funcionan nuestros controles implementados, nuestro presupuesto. Este sería como un elemento macro a nivel probatorio. Y aquí distinguir cuál sería la fuente de la prueba, que pudiera ser el conocimiento que tenga una persona sobre un hecho, la prueba testimonial, la fuente de prueba documental, el contenido del documento y cómo se incorpora al proceso. Tenemos una pregunta, comentario que nos dice, cuidado, he tenido juicios donde ha sido muy tediosa la incorporación probatoria porque se quiere colocar un testigo a cada documento. Sabemos que eso es una práctica a veces común en el sistema judicial penal mexicano, donde cada documento, en lugar de ser solamente narrado, requiere que alguna persona lo incorpore al proceso. Eso depende de la situación, del proceso, del juez. Sí se entiende que la práctica adecuada o por lo menos más reconocida a nivel doctrinal es que el documento sea incorporado por su lectura. Habrá testimonios que hagan referencia a ese documento, pero no que sea leído enteramente por un testigo, ¿no? Sino que sea incorporado. Pero aquí vemos la complejidad. Tenemos en la lámina anterior a esta previa todo
todas esas circunstancias que puede rondear el compliance, desde el compromiso de la alta dirección hasta una salida con una mejora continua. Tenemos un gran nivel de órganos, fuentes y medios de prueba que pueden ser incorporados para acreditar o no un debido control de la organización. ¿Qué se hace en estas circunstancias para fortalecer la defensa o la acusación o la posición jurídica que se quiera establecer e incorporar estos elementos al proceso para que el juez tome una decisión no sobre la base de sus conocimientos particulares o su conocimiento privado, sino sobre la base de lo verdaderamente acreditado de forma lícita el proceso? Entonces aquí hablamos del elemento de dictamen pericial como elemento agrupador de esta complejidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gabriel, Gabo, Fernando? Vamos a acelerar un poco porque tenemos unas preguntas para atenderlas antes de finalizar. Correcto. Gabriel, si quieres tú menciona tu segundo punto del ángulo Okay. Y de ahí nosotros complementamos sobre el tema del contenido y cómo se hace, ¿no? Que ese fue el resultado final y el insumo que puede proveer, el punto de vista que puede proveer Gabino al respecto, ¿no? Adelante, Gabo. Gracias. Bueno, depende de nuevo ante qué autoridad estamos, ¿no? Si estamos ante una autoridad administrativa, como las del sistema anticorrupción o las de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, el caso mexicano, la Comisión Nacional Bancaria, o sea, los documentos no tienen mayor complejidad en términos de su incorporación como medios de pruebas, simplemente en la etapa de dilación probatoria, ¿no? No tenemos mayor problema. Se vuelve un poco más complejo en el sistema penal acusatorio, porque hay diferentes momentos para incorporarlos. Claro, los vamos a incorporar desde la etapa de investigación inicial a la carpeta de investigación, pero estos van a ser datos de prueba. Realmente la prueba se va a producir hasta la audiencia de juicio oral. Entonces, evidentemente, si llegáramos a la audiencia de juicio oral, pues vamos a tener que incorporar la prueba documental, por ejemplo, el manual, ¿no? La política, el lineamiento, el procedimiento va a ser muy importante, pero la incorporación la tenemos que hacer a través del testigo que pueda, primero reconocerlo y después informar sobre de ellos. Por eso yo creo que la función del oficial de cumplimiento es particularmente relevante, ¿no? A lo mejor alguien querrá decir, bueno, pues que la vamos a introducir a través del testigo Calvillo de Mijares Zangoitia que diseñó la política de cumplimiento penal, ¿no? Yo no creo que sea necesario, ¿no? La razón por qué es porque no solamente necesitamos hablar de quién hizo el documento, quién hizo el diseño, sino informar sobre el documento per se. Entonces yo creo que es fundamental, y de hecho la UNE 19.601 nos habla de este tema, sobre la capacitación del oficial de cumplimiento, del órgano de control, sobre cómo funciona el sistema, cómo aplica el sistema, y a mí me parece que la incorporación del texto, de los textos, del código de conducta, de la política, idealmente podría ser a través del oficial de cumplimiento, porque es el gran administrador de este documento. No, a veces no gusta, ¿no? Porque entre las funciones, cuando firmamos el contrato para hacer oficial de cumplimiento, nadie nos dice, oye, por cierto, entre sus funciones será acudir a someterte al contrainterrogatorio de la fiscalía, ¿verdad? Pero es algo que a mí me parece que es importante. Entonces, el documento yo lo incorporaría a través del testimonio del oficial de cumplimiento. No sé los demás qué opinen sobre el contenido. Entonces es un elemento de litigación estratégica a valorar, ¿no? Cómo se incorpora y debe ser respetado por la posición que cada parte desea acreditar, ¿no? Correcto. ¿Cómo se elabora? Y yo creo que es importante destacar que existen defensas que nosotros hemos hecho el dictamen pericial de compliance, en la cual básicamente como expertos y admitidos ante las diferentes instancias judiciales, ministerios, jueces, etcétera, como prueba, básicamente se elabora como parte del asunto, ¿no? Del problema inicial, y luego vamos bajándolo hacia los niveles de directores, básicamente directores, gerentes, coordinadores, asistentes. Recuerdo tanto un dictamen pericial que nos llevó hasta entrevistar casi 100 personas en la organización, porque era un tema muy disperso. No había un oficial de cumplimiento, no había, pero sí había un tema de control nacional, fueron entrevistas, fueron análisis de política, fueron análisis de procedimientos, fueron análisis de la capacitación, de los eventos de capacitación, fueron análisis del contenido, fueron análisis
del conocimiento de esa capacitación y de los procedimientos que se tenían que aplicar. Fueron análisis inclusive financieros de los presupuestos asignados año a año para que se vea y se refleje el compromiso de la alta dirección. Fueron análisis forenses en la parte de mineración de datos y revisión de documentos que reflejen potenciales desvíos de dinero. Todo va a depender mucho del enfoque y de la estrategia del dictamen pericial ante estos temas penales que impactan directamente a las empresas. Y creo que Gabino puede dar un punto de vista interno, porque ese es su ámbito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te favorece esto, no, Gabino? Claro, yo lo visto desde esa perspectiva de abogado interno. Eventualmente mi labor es de proveerle a mi asesor, al asesor penal, las herramientas o las mejores evidencias para que pueda armar el caso. Y yo veo un elemento común que creo que puede describir esta cadena que ustedes muy bien han relatado con mucho detalle. Es un tema de congruencia. ¿A qué me refiero con que es un tema de congruencia? Voy a retomar el tema otra vez de una empresa mediana dedicada a la construcción para ir transitando desde el principio. Un tema de congruencia es, a ver, me dedico a la construcción, entonces, y vamos sobre el caso de la persona accidentada y a la cual se le quiere a la empresa imputar un delito de homicidio corporativo, ¿no? Entonces, bien, me dedico a la construcción, tengo mis permisos, todos los permisos habidos y por haber. 1, 2, Protección Civil presenté ante la Oficina de Protección Civil mi plan de protección civil. 3, la persona que estaba trabajando en un ámbito de altura, o sea, estaba en unos andamios o en una de estas estructuras metálicas, tenía la capacitación, entonces, y tengo la evidencia. 4, hay una comisión de salud e higiene en la construcción. 5, evidentemente yo subcontrato obras y servicios, o bienes y servicios, perdón. La empresa a la cual le rento el andamio o le rento la estructura, tengo un proceso de licitación y tengo un proceso de comprobar que esta empresa tiene la solvencia y los materiales son de buena calidad. Aún más, tengo la gerenciación de la obra, tengo un gerente de obra, o bien a una empresa externa que va levantando bitácoras, reportes y que tiene a su cargo el tema de seguridad. Luego, entonces, a lo mejor, si fuera el caso, me tocaría demostrar que la persona que cayó no se puso la línea de vida, no se puso el arnés, o probablemente llegó intoxicado a la obra, y que todo esto fue de alguna forma a escondidas o no obstante toda la estructura que hemos relatado. Ahora que tanto Fernando como Gabriel han mencionado de cómo utilizar esas herramientas a través de testigos, de documentación, como bien dice Gabriel, no solo se trata de presentar documentos, sino además de los documentos tendremos que aportar la evidencia de la implementación y la evidencia de la eficacia de los mismos, ¿no? Entonces, por eso hablo, y con esto concluyo, de que es un tema de congruencia. Nadie ha dicho que estos temas de gestión de cumplimiento sean fáciles. No, al margen, y volvemos al tema, al margen el tamaño no importa, porque pues no son sencillos, son complicados y van incrementando su complicación en proporción al tamaño de la empresa. Pero
reitero y con esto concluyo, es un tema de congruencia, es un tema de demostrar en esa cadena que existieron los documentos, que se implementaron y que hubo una evaluación sobre los mismos. Yo creo que y evidentemente que las personas que los implementan o que los que llevan a cabo tienen la capacitación y la información debida. Ok, ya estamos sobre la hora. Vamos a hacer una revisión. Gracias a todos por su participación y por su asistencia. Vamos a hacer una revisión de las preguntas para atenderlas puntualmente con nuestros expertos y haremos unas conclusiones finales ya de cierre. Nos comentan que, en mi experiencia, la mayoría de las organizaciones privadas y públicas carecen de sistemas de administración de riesgos y de control interno, mucho menos de programas de integridad y áreas de cumplimiento. Porque no consideran que no hacen nada y no agregan valor. ¿Cómo cambiar esta forma de gerenciar? Mira, esa es una excelente pregunta y yo creo que va más allá de los papeles, porque la gente se concentra mucho en esta parte de los planes de compliance, y dentro de los planes de compliance está el programa de compliance penal. Creo que es una buena distinción, pero la gente se concentra mucho en la generación de papeles en vez de la creación de esta sensibilización y cultura. Se requiere mucho trabajo de gestión del cambio, se requiere mucho trabajo de contratación del personal idóneo, de la debida diligencia idónea en la contratación del personal, se requiere bien en la debida diligencia en la contratación y sensibilización de mi cultura de integridad, de mi organización, y es un sinnúmero de actividades, como dice Gabino, no es fácil, no es sumamente complicado y complejo, porque hablamos de personas, toda organización está compuesta de personas. Ahora, si la sometemos y la obligación de la persona, de la empresa o de la organización, es dar las herramientas a las personas que sean parte de esta organización para poder elaborar de su trabajo de la mejor manera, incluyendo los riesgos, incluyendo los procesos y los controles. Si no hacen caso sobre eso, obviamente habrán sanciones y habrán puniciones y habrán planes de remediación al respecto o investigaciones internas. Entonces, creo que ese trabajo parte mucho de dejar de hacer muchas políticas y enfocarse al tema de cómo se implementa a través y sensibiliza a través de un tema de gestión del cambio. Ok, otra pregunta. ¿Es válido realizar una investigación del personal que ya se encuentra laborando en la organización para verificar que su perfil sea acorde a los valores de las mismas? Aquí adelanto, bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México establece que se debe contar con un sistema de verificación de las personas que se incorporan a una organización, que eso puede estar en sintonía con una buena práctica internacional, que es la ISO 37001, en la debida diligencia en aquellos puestos que generen un escenario mayor al riesgo mínimo, un escenario de soborno, ¿no? ¿Qué podemos decir en un minuto, Gabino? Yo creo que sí, mira. Los micrófonos. Yo, ya con el encierro. Gracias. Sí, Gabino. Gracias. Mira, sí, evidentemente, como tú bien lo dices, existe una normatividad que aplica. La dificultad en la práctica es, vamos a hablar de una empresa que ha tenido un crecimiento constante. No es lo mismo hablar de una empresa que tenía 100 empleados al inicio y que ahora ya todo es una corporación de 5, 6 mil empleados. Yo creo que el tema va de realizar una investigación será arduo. Lo que sí es, como comentamos en un principio, este es un sistema de 360 grados. En teoría, todas las empresas, todas son dinámicas. Y no solamente la empresa, el entorno es dinámico. Y recordemos que los sistemas de gestión de cumplimiento nacieron precisamente por la materia penal, porque se empezó a utilizar a la empresa como un vehículo para la comisión de delitos, uno. Y dos, recordemos también que uno de los factores de riesgo operacional son internos, en un gran porcentaje. Luego, entonces, sí se hacen necesarias dos cosas. Una revisión constante de los perfiles de puesto que vayan ad hoc con
con el alcance de la actividad del empleado. Porque luego, y no me dejarán mentir, Gabriel, Fernando, el hecho de que a la hora de rendir una testimonial o una confesional en un juicio, la persona que comparece en su perfil de puesto nada tenía que ver con lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces ahí va, o no tenía las facultades para llevar a cabo la actividad que estaba haciendo. Entonces ahí se va a evidenciar una falta de control y por lo tanto un defecto en la organización. Entonces, y yo lo que creo es que en un momento dado, si se tuviera que hacer, hablo de la segmentación, dependiendo de los niveles de riesgo del área de la empresa, es donde eventualmente se haría más evidente la necesidad de esa investigación del personal. Evidentemente, si es un personal que maneja datos sensibles de personas o información sensible, si maneja dinero, si maneja temas de seguridad de la información, o bien si maneja temas de seguridad corporativa, obviamente son los que pudieran estar sujetos a una investigación de este tipo. Pero, para concluir, previo a eso, reitero, el perfil de puesto que sea congruente y ad hoc a la actividad y los alcances de la actividad de la persona, del empleado. Muchas gracias, Gabino. Tenemos comentarios. En Ecuador también se debe hacer debida diligencia a proveedores, clientes, empleados y directivos. Tenemos varios comentarios penales. Uno referente a en Querétaro no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es uno de los grandes problemas de México. Hay 33 códigos penales, ¿no? El Código Penal Federal y 32 códigos de entidades federativas, más aquellas leyes penales dispersas o leyes especiales con tipos penales. Nos dicen, ¿cómo sensibilizar a las empresas locales para la aplicación de un sistema normativo? Esto vamos a complementarlo, Gabriel, con una pregunta que se te dirige directamente, que comentan. El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como forma de imputación la inobservancia del debido control. Desde la teoría del delito, ¿dónde se debe estudiar la inobservancia? A los fines de acreditar la tipicidad o la culpabilidad. Entonces, esas dos preguntas, Gabriel, para sintetizar, el tema de sensibilizar a aquellas empresas que están en ordenamientos donde no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el tema de, someramente, ¿dónde acreditarías más la exclusión de responsabilidad por el debido control? ¿Un elemento de tipicidad o un elemento de culpabilidad? Correcto. Bueno, efectivamente sí es un tema en México el que tenemos en algunos estados sí y en otros no. Esperemos que el Código Penal Nacional nos resuelva el problema. Ya tuvimos la posibilidad de ver una primera versión del proyecto Código Penal para nacionalizar el sistema, pero mientras esto no sucede, me parece que la sensibilización va no solamente por la amenaza, sino solamente por la posibilidad de la sanción a la persona jurídica, sino finalmente es un tema de control interno, es un tema de ética expandida, ¿no? Particularmente en un país como México, en donde tenemos un índice delincuencial brutal, me parece que las organizaciones tienen que voltear hacia adentro y decir, o sea, no solamente se trata de la delincuencia que está allá afuera, sino de la delincuencia que puede operar utilizándome a mí como organización, y eso lo vemos todos los días en el tema, por ejemplo, del huachicol en México, que es básicamente el tráfico de hidrocarburos. Me parece que aunque una empresa diga, bueno, pues es un problema del Estado mexicano. No, hay que sensibilizar, y hay que decir, es un problema de tu organización. Igual el lavado de dinero, estamos en un país en donde tenemos una brutalidad de lavado de dinero, ¿no? Reconocido por Gafi. Entonces, creo que la sensibilización va en el sentido de esta corresponsabilidad entre la empresa y el Estado, entre los ciudadanos, la empresa y el Estado, para prevenir el delito que está honestamente poniendo contra las cuerdas a nuestro país, y perdón que lo diga de esa manera. Entonces, seguramente iremos viendo cada vez más códigos penales que están activando el sistema de responsabilidad, porque hay que decirlo, o sea, el sistema ya está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero requiere ser activado en los códigos penales locales, pero yo antes hablaría o atacaría, digamos, el margen de sensibilización, pues a través
de esta lógica de corresponsabilidad. Y en esta pregunta que nos dice el licenciado López, fíjense, es un tema que hemos debatido mucho en el posgrado, en donde analizamos, y hablando de prueba, ¿no? O sea, la prueba, ¿hacia dónde la dirigimos? ¿Hacia demostrar la inculpabilidad de la persona jurídica o la atipicidad, ¿no?, de la conducta que se le imputa a la persona jurídica? Honestamente, no está acabado la discusión. Yo particularmente me decanto más hacia estudiarla en la culpabilidad, pero si lo vemos desde el punto de vista de una nueva dogmática penal aplicada a la persona jurídica, si tratamos de hablar, de abordarlas a través de la dogmática penal tradicional, creada para las personas físicas, creo que nos cuesta mucho trabajo y creo que hay argumentos muy válidos para decir hay que llevar la prueba hacia acreditar la atipicidad y no necesariamente la culpabilidad. Entonces, creo que estamos divididos en México, probablemente en muchos países. Yo iría más hacia el tema de la culpabilidad. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Sí, en efecto, y de hecho una de las hipótesis pivotales de nuestro webinar es el hecho del trabajador que fallece, ¿no? A efectos de imputarle a una persona jurídica ese evento, en México solo hay con cláusula estricta esa previsión en el Código Penal de Quintana Roo, que establece el homicidio como atribuible a la persona jurídica. Las otras entidades federativas que tienen un catálogo cerrado de delitos no comprenden el homicidio y pudiese entrar en las restantes entidades federativas con un catálogo abierto, ¿no? Es importante ahondar más en la estructura de un Código Penal nacional. Ahora bien, vamos a cerrar. Y de antemano les agradecemos mucho su participación, sus preguntas, su sintonía con nosotros durante este tiempo. Queremos agradecer a nuestros organizadores, a Mijares Angoitía Cortés y Fuentes y a F&C Consulting Group por brindarnos esta plataforma y sobre todo a los ponentes también por su tiempo. En 30 segundos vamos a cerrar y nos despedimos. Así que les dejo la puerta abierta a Gabino, Gabriela, Fernando, para que den sus palabras de despedida. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento y bueno, concluimos. Uno es un tema de conciencia del nivel directivo. Será muy difícil si la alta dirección no tiene entre sus planes, en su radar, la generación o desarrollo de sistemas de gestión de cumplimiento, será muy difícil. Dos, es un tema de congruencia, es decir, debe de haber congruencia, debe de haber una interrelación entre protocolos, manuales, la implementación y la recolección de evidencia. Y tres, nada más para cerrar, es... sí, y yo creo, hablo por la experiencia en México, por ahí una pregunta relacionada a cómo hacer para convencer a la alta dirección de desarrollar sistemas de cumplimiento. Es un tema cultural. En México todavía hay mucha reticencia al respecto. No tenemos una cultura de la previsión. No tenemos una cultura de previsión. Siempre... es una cultura reactiva, es decir, accionamos ya cuando tenemos el problema encima. Como abogado corporativo, les puedo decir que no perdamos cuando presentemos una propuesta de proyecto de desarrollo de sistemas de cumplimiento, lo veamos siempre desde un aspecto de negocio. Y como una herramienta para cumplir el objetivo de la organización. Yo creo que ahí, porque siempre habrá la pregunta, primero, nunca falta quien diga, ¿para qué si hasta ahorita hemos funcionado así y no nos ha pasado nada? Claro, eso dura hasta que pasa. ¿Sí? Y la segunda es, ¿para qué me sirve y cuánto me va a costar? ¿Sí? Entonces, si lo vemos un poquito como generador, no un poquito, perdón, sino lo vemos, me refiero a la propuesta de desarrollo de sistemas de compliance, como un generador de negocio, puede efectuarse ahí un cambio, puede marcar la diferencia. Gracias. Gracias por su atención a todos. Muchas gracias. Bueno, pues si quieren yo hago un cierre muy breve y atendiendo al
al título de nuestro webinar, creo que la reflexión final sería sobre uno de los elementos que recomienda la UNE 19601, ¿no? Que es la carpeta documental, información documentada. Creo que es muy importante hacer énfasis en esto. Durante el proceso de diseño, de implementación y en la operación día a día, documentar cómo está funcionando nuestro sistema, documentar las fuentes, quién tiene conocimiento sobre esto. Creo que no hay que trabajar con los litigantes administrativos, civiles o penales, civilistas o penalistas hasta el final, cuando, como dice Gavino, ya tenemos la contingencia. Creo que es muy útil hacerlo desde el principio, en la etapa de capacitación, por ejemplo, el compliance. Creo que una plática muy general sobre cómo funciona la prueba y de ponernos en los escenarios, en el peor escenario posible de una contingencia penal, siempre ayuda en los entrenamientos para el órgano de control. Pues diría, no dejar atrás este tema. Es un sistema para la empresa, pero también es un sistema de protección y de demostración ante la autoridad. Pues creo que hay que balancear y de vez en cuando incluir en las capacitaciones anuales este tema de la prueba, este tema de cómo funcionaríamos en un escenario procesal, y creo que eso va a hacer automáticamente que podamos ir mejorando nuestros controles, que podamos ir construyendo argumentos que sean convincentes, pues hacia la alta dirección en primer lugar, y también hacia el Ministerio Público. Muchas gracias además por la invitación. Y cerrando, muy breve, 30 segundos, esto es como un seguro, ¿no? Uno paga un seguro y uno nunca sabe cuándo lo va a usar, ¿no? Sea de auto, sea de salud. Esto es un tema que uno de los planes de compliance penal, porque hay varios programas de compliance que se orientan a diferentes riesgos de la organización y que están, hoy por hoy, casi todas las organizaciones en toda América Latina están sujetas. Entonces, quiero que ustedes tengan presente esto. Es el debido control organizacional, el sacar el compliance del papel, entender sus riesgos, entender sus planes de mitigación y KPIs, y siempre investigando, remediando y buscando esa mejora continua. Hay sistemas de gestión, sí, no todo el mundo quiere certificarse porque no es, pero sí adoptar las mejores prácticas. La 19.600, la 19.601 está por salir a 37.301, que es el compliance, la 37.001, que es antisoborno, en las cuales tenemos mucha amplia experiencia. Entonces, queremos que esto se centre en ustedes, es cómo genero esa evidencia, cómo me preparo, y cuando pase, ya estoy listo y facilito esta defensa, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación en el día de hoy. Vamos a hacerles llegar vía correo electrónico la grabación de la sesión y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Enviaremos un email con todas las partes de las redes sociales y que este seminario va a estar grabado ahí. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.